Martín no recordaba el día exacto en que el silencio reemplazó la presencia de Dios en su vida. No hubo crisis ni discusiones, solo un letargo sutil, como una tarde de invierno que se instala sin aviso. Cumplía con sus responsabilidades, mantenía la apariencia de normalidad, pero por dentro todo era vacío. El alma de Martín se había adormecido, y la ausencia no dolía, solo pesaba como niebla densa. Era como caminar por una casa limpia pero vacía, donde el silencio del espíritu delataba abandono. No había grandes conflictos ni tormentas, solo una calma chata que adormecía cualquier instinto de búsqueda. El problema no era el ruido del mundo, sino el silencio de su propio corazón. Martín sabía que antes había sentido fervor y alegría, pero ahora solo quedaba una neutralidad desconcertante. El vacío se instaló en el centro de su ser, y él aprendió a vivir a su alrededor. La vida de Martín era una rutina perfecta, ejecutada con precisión y sin sobresaltos. En la oficina, era fiable y sereno, pero todo era una actuación, un guión aprendido sin emoción. Por las noches, buscaba conectar con algo más grande, pero la Biblia y la música cristiana ya no le decían nada. Las palabras eran símbolos vacíos, la música sonaba hueca, y la oración era un acto mecánico. Esperaba sentir algo, pero nada ocurría. La fe se había vuelto un recuerdo distante. Era como ver la foto de un ser querido fallecido. Reconocía el rostro, pero el calor era inalcanzable. Incluso la oración era lanzar palabras a un pozo sin fondo. Su vida estaba ordenada por fuera, pero por dentro reinaba el caos del sinsentido. Era funcional en el mundo material, pero un exiliado en el reino del espíritu. Vagaba por un desierto personal, sin saber cómo había llegado ni cómo volver. El vacío espiritual era su única compañía. Decidido a romper su indiferencia, Martín intentó reavivar la llama de su fe. Se forzaba a recordar momentos de certeza y amor divino, pero los recuerdos eran solo imágenes descoloridas. Intensificó sus prácticas espirituales, orando y leyendo con desesperación, buscando una señal. Escuchaba sermones, leía viejos diarios y cartas, pero solo encontraba el eco de su propia frustración. La nostalgia lo llevaba a fotos y palabras de un pasado vibrante, pero el contraste lo abrumaba. Nadie notaba su lucha interna. Para el mundo, seguía siendo el mismo de siempre. Pero él se sentía como un actor en su propia vida, agotado por buscar una experiencia grandiosa. Cada intento fallido añadía frustración a su letargo. Estaba cansado de buscar milagros que lo despertaran. No sabía que la respuesta no estaba en el esfuerzo, sino en la rendición. No en la búsqueda frenética, sino en la capacidad de quedarse quieto. A veces, dejar de buscar es el primer paso para encontrar. Una tarde, agotado, Martín dejó de esforzarse y salió a caminar sin rumbo. Se sentó en un banco del parque, sin expectativas, solo queriendo descansar de sí mismo. Observó a niños jugando, una pareja de ancianos caminando y un músico tocando el violín. Por primera vez en meses, no intentaba sentir nada, simplemente estaba presente. Cerró los ojos y se dejó envolver por la música, sin buscar mensajes ocultos. En esa quietud, algo cambió. Una presencia suave, casi imperceptible, se instaló a su lado. No era euforia ni emoción intensa, solo una certeza tranquila de no estar solo. Abrió los ojos y todo seguía igual, pero ahora todo parecía conectado por un hilo invisible. La risa, el silencio, la música, todo formaba parte de un mismo lenguaje. Era un susurro que le hablaba de una presencia constante, oculta en lo cotidiano. Martín comprendió que a veces, dejar de buscar es la única forma de encontrar. El susurro divino estaba allí, esperando en la sencillez. Solo hacía falta estar quieto y escuchar. Sentado en el parque, Martín recordó su infancia, jugando bajo la mirada silenciosa de su abuela. No necesitaba palabras ni gestos grandiosos.
Su amor se manifestaba en su simple presencia. El silencio de su abuela era un refugio, una certeza de ser amado y protegido. Comprendió que había estado buscando a Dios en el ruido y la emoción, esperando grandes señales. Pero el amor de Dios se parecía más al de su abuela, una presencia constante y fiel, silenciosa pero inquebrantable. La fe madura y cambia. A veces es fuego, otras, brasas suaves. A veces es conversación apasionada, otras un silencio compartido lleno de significado. Dios no se había ido. Era Martín quien no reconocía su presencia en su nueva forma. La revelación le trajo calma. No necesitaba exigir experiencias, solo aprender a reconocer el amor sutil. El silencio podía estar lleno de afecto y compañía. En esa calma, Martín recordó la historia de Elías. Dios no estaba en el viento, el terremoto o el fuego, sino en el susurro suave. Se vio reflejado en esa búsqueda de lo espectacular, despreciando el silencio como ausencia. Entendió que Dios habla en el susurro, en lo cotidiano, en la risa de un niño o la brisa en los árboles. La enseñanza bíblica resonó en su alma. Dios habla de mil maneras, pero a menudo no entendemos. Había estado sintonizando la frecuencia equivocada, esperando milagros y emociones intensas. La comunicación divina es sutil, requiere paciencia y silencio para captar la señal. El problema no era la ausencia de Dios, sino su propia sordera espiritual. Aprendió que la fe no depende de la intensidad, sino de la capacidad de escuchar el susurro. El silencio era el espacio sagrado donde Dios prefería hablar. Martín comenzó a ajustar su corazón para escuchar. La transformación de Martín fue un cambio de mirada, no de emociones. Caminó a casa, viendo cada detalle cotidiano como un canal de comunicación divina. Practicó la escucha atenta, abriendo los sentidos a la presencia de Dios en lo ordinario. El silencio de su apartamento se volvió un espacio sagrado, no un vacío opresivo. Descubrió a Dios en la sonrisa de un extraño, en la llamada de un amigo, en los pequeños gestos diarios. La comunidad estaba en la red de relaciones humanas, no solo en templos. La fe no es un estado emocional constante, sino una confianza serena en la presencia, incluso en el silencio. Aprendió a habitar el silencio sin angustia, esperando con paciencia. Su vida espiritual se nutría de pequeños detalles y susurros cotidianos. El cambio más profundo no fue encontrar respuestas, sino dejar de necesitarlas para tener paz. Descubrió que la fe es caminar con dudas, confiando en la compañía silenciosa de Dios. Dejó de luchar contra el silencio y aprendió a habitarlo como un amigo. Ya no sentía presión por experimentar a Dios de una forma específica. El letargo espiritual fue una etapa necesaria, un desierto que preparó su despertar. Aprendió a recibir cada día con confianza, dejando de medir su fe por emociones. Encontró libertad en la certeza de la compañía, no en las respuestas. Esa compañía silenciosa era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Señor, gracias por el susurro que me encuentra en la quietud. Perdóname por buscarte solo en lo espectacular y olvidar tu presencia en lo cotidiano. Ayúdame a ver tu firma en los detalles. El café, la risa, la música, el amor silencioso. Dame paciencia para soportar la sequedad, confiando en que siempre estás ahí. Que mi fe se ancle en tu compañía fiel, no en mis emociones. Al final del día, descanso en tu presencia, sin pedir nada, solo para estar. En este silencio pleno, te entrego mi gratitud y mi cansancio. Gracias por ser el Dios que susurra y sostiene. Amén.